Policía le da una bofetada a Claudia Sheinbaum sin saber quién es. 4 minutos después, México se detiene. La tarde se había vestido de un tono ámbar, y la luz del sol declinante parecía abrazar cada rincón de la gran urbe. En la Ciudad de México, ese momento efímero y lleno de matices transformaba el paisaje urbano en un escenario de contrastes. El concreto se suavizaba bajo la pincelada dorada del crepúsculo y las sombras comenzaban a alargarse, dando pasos secretos aún por descubrir. En el norte de la ciudad, donde el bullicio institucional quedaba atrás, se ubicaba una delegación policial con una fachada que revelaba el desgaste del tiempo. Las paredes, marcadas por la rutina, parecían guardar silencios y murmullos de días interminables. En ese edificio, papeles apilados y el chirrido insistente de un viejo ventilador componían la banda sonora de una jornada que, a primera vista, parecía rutinaria. En medio de esa escena cotidiana, Claudia caminaba sola, vestida de forma sencilla, una blusa de algodón color marfil, unos jeans y un bolso cruzado. Su imagen contrastaba notablemente con el ambiente cargado de autoridad y órdenes implícitas en el lugar. No llevaba insignias, ni escoltas, ni señales externas que la identificaran con el poder que muchos asociaban a la figura que estaba a punto de revelarse. Claudia se presentaba como una ciudadana más, desprovista en ese instante de la armadura institucional que el mundo la esperaba. El ambiente estaba impregnado de una calma estudiada. La ciudad parecía contenida en una pausa incómoda, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente antes del estallido que cambiaría el curso de los acontecimientos. Una tarde cualquiera se convertía, en pocos minutos, en el preludio de algo más profundo, en el que se gestaba una transformación que iba a romper barreras y a sacudir estructuras consolidadas. Con cada paso que daba, Claudia desafiaba la monotonía de la rutina policial y se adentraba en un territorio donde la verdad y la justicia estaban a punto de reinar. Las calles, los edificios y los silencios del entorno se unían en un preludio cargado de presagio, una tarde que comenzaba de manera informal, pero que sería recordada por sus giros inesperados y su capacidad para alterar la percepción misma del poder. En este contexto, la ciudad no era solo un fondo estático, sino un testigo silente del despertar colectivo. La atmósfera se impregnaba de una sensibilidad casi poética, en la que cada rayo de sol parecía anunciar el inicio de una revolución silenciosa, donde los vestigios del ayer daban paso a la reivindicación de aquellos que por mucho tiempo habían sido marginados. Así, en ese simple pero revelador momento, se marcaba el inicio de la historia que había de transformar no solo un edificio o una delegación, sino la esencia misma de una nación cansada del silencio impuesto. Claudia se detuvo frente al mostrador. Los dos policías que se encontraban allí no alzaron la vista de inmediato. Estaban absortos en sus teléfonos, como si el deber pudiera esperar. Cuando uno de ellos levantó la mirada y la observó de pies a cabeza, soltó una sonrisa cargada de burla. ¿Y tú quién eres?, preguntó con desinterés, como quien espanta una mosca. Vengo a preguntar por Damián Rivera. Fue detenido esta tarde. Quisiera hablar con el responsable del turno, respondió Claudia, con una voz serena pero firme. El agente rió, volteando hacia su compañero con una mirada cómplice. Otra madrina preocupada. ¿O es su novia? Detrás del mostrador, una mujer con expresión endurecida por años de tedio apenas levantó la vista para soltar un pásele al fondo. Sí puede, pero no va a lograr nada. Claudia no respondió. Avanzó por el pasillo mal iluminado. Con cada paso, la tensión aumentaba en sus hombros, aunque su respiración seguía firme. La calma en su rostro era como un escudo. No dejaba que nada se filtrara, al menos no todavía. Al llegar a la sala, lo vio. Damián estaba sentado, la cabeza gacha, el rostro hinchado por los golpes. En sus ojos, una mezcla de incredulidad y alivio al verla. Pero no hubo tiempo para saludos. ¿Quién la dejó pasar? Rugió una voz grave. Un agente robusto, con insignias visibles y un aire de superioridad, se interpuso entre Claudia y Damián. Su tono era autoritario, acostumbrado a imponer sin rendir cuentas. Usted no puede estar aquí. Regrese por donde vino. Solo quiero saber por qué está detenido. No ha cometido ningún delito. Aquí no vienen a dar órdenes las vecinas. ¿O te crees mucho? Y entonces, sin previo aviso, ocurrió. La mano del oficial voló sin medir consecuencias y se estrelló contra la mejilla de Claudia. Un golpe seco. Directo. Brutal. El silencio cayó de inmediato, como si el mundo hubiera inhalado de golpe y se negara a exhalar. Damián gritó. Claudia tambaleó, pero no respondió con ira. Cerró los ojos por un instante. Y entonces, como si nada más importara, miró su reloj.
Sala TRS. Ahora, el nombre de esa sala y el tono con que lo dijo encendió una alarma invisible. Los policías se miraron entre sí, confundidos. El ambiente, hasta entonces despreocupado, se tensó como un hilo a punto de romperse. 3 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. 5 personas ingresaron mostrando credenciales federales. El escudo brillaba con una autoridad incuestionable. Corregiduría Federal. El oficial que había golpeado a Claudia empalideció. Ella se irguió. Caminó lentamente al centro de la sala. Y entonces lo dijo. Soy Claudia Sheinbaum, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y ustedes acaban de cruzar una línea. Los celulares que dormían comenzaron a grabar. Las cámaras de seguridad fueron encendidas. El miedo se convirtió en tensión. La tensión en presagio. La delegación policial, hasta entonces blindada por la impunidad, se transformaba en el epicentro de un terremoto político y moral. Un golpe había encendido una llama, y esa llama estaba a punto de incendiar todo. El golpe aún flotaba en el aire como un eco imposible de borrar, pero ya nada era igual. Las puertas que antes se cerraban con desdén ahora se abrían con apuro. Los federales, sin levantar la voz, comenzaron a dar órdenes. Revisaban documentos, pedían identificaciones, hacían preguntas que nadie se atrevía a esquivar. Las risas cínicas y los murmullos burlones se esfumaron. En su lugar, el silencio, ese que llega cuando el poder cambia de manos, se instaló con fuerza. Claudia, con la mejilla aún marcada, caminaba entre los presentes con una dignidad serena. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía peso. Observaba, escuchaba, anotaba mentalmente. Luego, pidió algo inesperado. Quiero una mesa grande, sillas, café, agua. Que alguien traiga grabadoras y papel. Vamos a empezar. Ordenó habilitar una sala lateral. Allí no habría golpes ni gritos, solo verdad. El espacio se resignificaba, pasaba de ser una delegación policial oscura a una sede de justicia espontánea. Las cámaras ya no eran herramientas de vigilancia, eran ahora testigos de un proceso histórico. Instalen una cámara central. Haremos un registro audiovisual completo de la intervención, dijo sin vacilar. En cuestión de horas, donde antes reinaba el desinterés, se habían organizado estaciones de revisión de casos. Una para expedientes, otra para denuncias archivadas, una más para entrevistas individuales a cada agente presente. Los celulares de los propios funcionarios comenzaron a volverse contra ellos. Algunos no resistieron el impulso de grabar lo inédito y en redes ya circulaban fragmentos. La presidenta fue golpeada. Está dentro de la comandancia. Están interviniendo todo. Afuera, la ciudad despertaba de su rutina. Los primeros periodistas llegaban alertados por filtraciones anónimas. Ciudadanos comenzaban a golpearse con carteles improvisados. Yo también fui golpeado. Mi hijo fue detenido sin razón. No más abusos. El edificio que hasta esa tarde había sido una fortaleza de impunidad comenzó a crujir desde adentro. Y no por la fuerza, sino por la verdad. Claudia observaba todo sin mostrar agotamiento. Mandaba traer expedientes, leía declaraciones pasadas, cruzaba datos. Damián dormía en una banca, y en un rincón, un agente joven, el primero en confesar, era protegido por la corregiduría tras revelar audios que destapaban el funcionamiento real de esa delegación. El lugar se volvió un centro vivo, palpitante, donde la justicia no era una palabra abstracta, sino una construcción colectiva, minuto a minuto. Y entonces llegó la frase que selló ese momento. Esto ya no es una delegación. Esto es un tribunal ciudadano. Aquí empieza la justicia que nos deben. El espacio se había transformado. Ya no era solo cemento. Era símbolo. Era grito. Era esperanza. Y México empezaba a mirar. Damián era solo el principio. Una chispa. Un espejo donde muchos se vieron reflejados. Mientras el joven descansaba en una banca, todavía con sangre seca en la comisura del labio, Claudia revisaba documentos entregados por la corregiduría. Los nombres, los rostros, las fechas comenzaban a formar un patrón inquietante. Detenciones sin orden, reportes idénticos con palabras recicladas. Actitud sospechosa. Respuesta desafiante. Lenguaje altanero. Lo mismo, una y otra vez. Siempre dirigido a los mismos cuerpos. Morenos, pobres, jóvenes, mujeres, disidentes. Claudia pidió un proyector. En la pared principal comenzó a mostrar los rostros. Uno por uno. 12 casos.
12 carpetas de investigación. 12 personas que nadie escuchó. Este agente, dijo, señalando el rostro de Palacios en la pantalla, ha sido denunciado por abuso, extorsión, agresión y discriminación en múltiples ocasiones. El silencio volvió a caer. Esta vez, cargado de vergüenza. Cada una de estas denuncias fue archivada. Cada víctima, ignorada. Un comandante intentó justificarse. Presidenta, debemos considerar que en esta zona muchas acusaciones responden a rencores o incluso sabotajes. ¿Sabotaje de qué, comandante?, preguntó Claudia, clavándole la mirada. ¿De un sistema de violencia impune? La justicia no se sabotea. Se exige. Los presentes bajaron la mirada. Nadie discutió. Afuera, el eco del caso ya era nacional. Cientos de personas comenzaban a concentrarse. Llegaban con pancartas, con carpetas, con rabia. Mi hermana fue detenida por ser indígena. A mi primo lo encerraron por 3 días sin pruebas. Adentro, los informes continuaban llegando. Lenguaje clasista en los reportes. Violencia sistemática. Ningún protocolo respetado. Claudia tomó un documento y lo sostuvo en alto. Esto no es un caso aislado. Esto es un mapa de exclusión. Y ha sido avalado por el silencio institucional. Un oficial de la corregiduría, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar, ¿por qué vino sola? ¿Por qué no avisó a nadie? Ella lo miró por un momento. Sus ojos no temblaban. Porque quería saber qué se siente ser invisible. Porque millones viven así cada día. Y no puedo representarlos si no entiendo lo que enfrentan. El ambiente cambió. Ya no la veían solo como una presidenta. La veían como alguien que había elegido bajar el pedestal, caminar entre la gente y recibir el mismo golpe que tantos habían recibido sin que nadie los defendiera. Damián, aún con las marcas en el rostro, la miró desde el rincón. Y entendió algo. Él ya no era un caso. Era símbolo. Era punto de partida. Y México, por fin, empezaba a escuchar. Cuando la verdad comienza a salir a la luz, el poder se incomoda. Y se defiende. No con argumentos, sino con sombras. Esa noche, mientras dentro de la delegación todo se organizaba con manos temblorosas pero decididas, Claudia recibió un mensaje cifrado en su celular. Están intentando silenciarte desde dentro. Hay órdenes en camino para desactivar la intervención. Ella no se inmutó. No pidió refuerzos. Solo miró a la cámara que grababa todo y dijo con calma, no me voy a detener. No por mí. Por ellos. Por nosotros. Los intentos por apagar el fuego solo lo avivaban. Afuera, las calles se llenaban. Adentro, la tensión era una cuerda tirante. Cada minuto revelaba más. Carpetas ocultas, audios comprometedores, declaraciones valientes, y también miedo. Un agente joven, de apellido Ávila, fue llevado a una sala aparte. Temblaba, pero habló. Tengo grabaciones. Amenazas. Órdenes de alterar informes. Frases racistas. Golpes que se daban para corregir. ¿Por qué las guardaste?, le preguntaron. Por si algún día alguien nos escuchaba. Ese día había llegado. Claudia pidió protección inmediata para él. No solo eso. Comenzó a formar una red de denunciantes protegidos. Gente de dentro. Gente cansada. Gente que, hasta ahora, había callado por miedo a desaparecer. Pero el sistema reaccionó. En medios afines comenzaron a circular rumores. Claudia montó todo. Es un show político. Y luego, más burdo, un vídeo manipulado donde supuestamente insultaba a un oficial. Las redes se dividieron. Algunos dudaron. Otros se indignaron. Pero algo inesperado ocurrió. La gente respondió con fuerza. Testimonios empezaron a llegar desde todo el país. Vídeos caseros. Audios ocultos. Relatos desesperados. A mí también me golpearon en esa comandancia. Mi hijo desapareció después de un arresto igual. Nunca quise hablar, pero ahora siento que alguien me escucha. La marea era imparable. El Consejo Nacional de Justicia, presionado por la opinión pública, emitió una resolución de emergencia. La delegación sería intervenida formalmente. Todos los agentes serían relevados. Una comisión mixta tomaría el control. Claudia observó desde una ventana cómo retiraban las insignias del edificio. Ya no era una delegación. Era un símbolo. Una grieta. Un inicio. Y aunque poder intentaba resistirse con sus armas de siempre, desprestigio, burocracia, amenaza, esta vez algo era diferente. El silencio ya no les pertenecía.
porque el pueblo había empezado a hablar. Y Claudia no estaba sola. Primero fueron unos pocos. Carteles hechos a mano, temblorosos, sostenidos con rabia y esperanza. Yo también fui golpeado. Mi hijo fue detenido sin razón. No más abusos. Después, fueron cientos. Luego, miles. Afuera de la comandancia intervenida, ahora en proceso de transformación, se agolpaban madres con carpetas, estudiantes con pancartas, adultos mayores con bastones y miradas firmes. No venían por curiosidad. Venían porque por primera vez alguien en el poder los estaba escuchando. Dentro, Claudia caminaba entre mesas y expedientes. Daba instrucciones, ofrecía café, consolaba sin decir mucho. Su presencia ya no era la de una autoridad. Era la de alguien que pertenecía, que estaba allí para quedarse. Y entonces ocurrió lo impensable. Damián, aún con los ojos marcados y la voz frágil, se levantó y pidió hablar. Quiero contar lo que me pasó. Quiero que todos lo escuchen. Lo sentaron frente a una cámara sencilla, sin luces ni escenografía. Lo acompañaba el silencio expectante de un país entero que ya no podía mirar hacia otro lado. Me detuvieron por nada. Por mi cara, por cómo camino, por tener rastas. Me empujaron, me insultaron. Me dijeron cosas que no puedo repetir. Lo peor, ¿tragó saliva? No fue el golpe. Fue que nadie se sorprendió. Como si yo ya viniera marcado. Su voz se quebró. Claudia se acercó, lo abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Las redes transmitieron ese momento en vivo. Y lo que siguió fue un aluvión. Testimonios, cartas, vídeos desde colonias marginadas, audios desde reclusorios. Yo también fui invisible. Me callé por años, pero ya no más. Organizaciones no gubernamentales ofrecieron apoyo legal. Universidades abrieron espacios para analizar el caso. Incluso la Suprema Corte anunció una revisión histórica de protocolos policiales. Y todo había comenzado con un jugo en mano, con un golpe, con una mujer que no se quedó callada. La voz del pueblo ya no era un murmullo, era un rugido. Y el sistema, por primera vez en décadas, tenía que escucharlo. Lo que comenzó como una intervención de emergencia ya no podía detenerse. Las reglas se habían roto, y en su lugar estaban haciendo algo nuevo, caótico pero vibrante. Un espacio que no respondía al protocolo, sino a la urgencia de la verdad. Esa noche, Claudia tomó una decisión irrepetible. Desde este momento, dijo, de pie frente a federales, periodistas y ciudadanos, instalo aquí un tribunal ciudadano. Aquí se escucharán las voces ignoradas. Aquí inicia la justicia que nos deben. Las luces de la comandancia permanecieron encendidas. Se reorganizó todo. En una sala se recibían testimonios. En otra, abogados revisaban casos archivados. En otra más, psicólogos contenían a madres, jóvenes, ancianos que llegaban temblando con documentos en la mano. Voluntarios empezaron a llegar. Estudiantes de derecho, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, expolicías arrepentidos, líderes comunitarios. Ya no se trataba solo de castigar a un oficial. Era construir algo donde antes no había nada. Un faro en el centro de la oscuridad. Claudia no descansaba. Pasaba de mesa en mesa, escuchando, tomando nota, orientando. No hablaba como presidenta. No usaba su título. Solo decía, cuéntame lo que pasó. Y entonces, en medio de la madrugada, Damián pidió la palabra otra vez. Quiere decir algo frente a todos. La sala se quedó en silencio. Lo sentaron frente a una cámara, esta vez con mejor luz, pero sin guión. Él no lo necesitaba. Cuando me encerraron, pensé que no iba a salir, que esto sería otra historia más que nadie escucha. Pero hoy vi algo distinto. Vi que alguien me creyó. Y eso me devolvió algo que ya no recordaba cómo se sentía. Dignidad. Su voz se quebró. Claudia se acercó y lo abrazó. Ese abrazo fue más poderoso que cualquier decreto. Porque era humano, real, verdadero. Las redes estallaron. Tribunal Ciudadano se convirtió en tendencia mundial. Organizaciones internacionales se ofrecieron a colaborar. Miles de personas querían ir. Hablar, ser escuchadas. No todos creían. Algunos lo llamaban un espectáculo. Otros lo atacaban como una insubordinación. Pero el pueblo lo llamaba justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, una institución nacía no desde el poder, sino desde el dolor. Esa es delegación, antes cárcel de la impunidad. Ahora era una catedral de testimonios. Una escuela de memoria.
Un altar de verdades. El tribunal ciudadano no tenía mármol ni toga. Tenía voces. Y con eso bastaba. El amanecer llegó gris sobre la ciudad. La delegación, aún iluminada, parecía respirar un nuevo aire. Mezcla de agotamiento, esperanza y tensión. El tribunal ciudadano no dormía. Claudia apenas había cerrado los ojos. Aún con ojeras marcadas y la voz rasposa, se mantenía firme. En su escritorio improvisado le entregaron un sobremanila, dejado en la entrada del edificio por manos anónimas. En la portada, escrito con marcador rojo. Enterradas. Dentro, documentos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Anotaciones a mano. Correos impresos. Pagos irregulares. Rutas de patrullaje falseadas. Nombres de civiles marcados como enemigos sociales. Y en el centro del expediente, una bomba emocional y política. El director de Asuntos Internos, el hombre encargado de supervisar y controlar los abusos, era el vínculo central de encubrimiento. Claudia lo había nombrado. Durante su propia gestión, el golpe fue personal, íntimo, brutal. Se encerró sola unos minutos en una oficina vacía. Lloró, no por debilidad, sino por comprensión, porque entendió que la lucha nunca fue contra un solo hombre, ni un grupo de policías corruptos. Era contra un sistema podrido desde la raíz, donde el abuso había sido institucionalizado y la indiferencia premiada. Cuando salió, ya no había dudas en sus ojos. Reunió a su equipo más cercano, puso los documentos sobre la mesa y dijo: «Vamos a exponerlos a todos, sin excepciones, aunque eso incluya a personas cercanas. Si caigo, caeré con la verdad en la mano». Horas después, el archivo completo fue subido a una plataforma internacional, sin censura, sin filtros, con nombres, fechas, sellos y firmas. Las consecuencias fueron inmediatas. Nombres poderosos quedaron expuestos. Magistrados, jefes policiales, funcionarios, jueces, fiscales. Muchos habían silenciado denuncias. Otros habían lucrado con la represión. La reacción fue un terremoto nacional. El Congreso convocó una sesión de emergencia. Las calles se llenaron de nuevo. El país estaba dividido entre quienes querían derribarla y quienes, por primera vez, se sentían verdaderamente representados. Una periodista le preguntó si no temía las represalias. Claudia, agotada pero firme, sonrió. «No temo a los hombres con poder. Temo al silencio de los buenos. Y hoy, esos buenos están despertando». Así, el archivo Enterradas no solo reveló crímenes, reveló la raíz del monstruo. Y Claudia, al exponerlo, dejó claro que ya no había marcha atrás. La verdad, por fin, dejaba de dormir. La presión era insoportable. El archivo Enterradas había abierto heridas que el país ya no podía ocultar. Desde sectores del ejército, de viejos aliados, de medios tradicionales, las voces se multiplicaban en susurros envenenados. «Es mejor que se retire. Va a incendiar todo. Que dé un paso al costado por el bien de la nación». Pero Claudia no tenía miedo, porque ya no estaba sola, y porque su lucha ya no cabía dentro de un cargo. Esa noche escribió una carta. No era una rendición, era una declaración de libertad. Convocó a una conferencia desde el mismo lugar donde todo había comenzado. La delegación, ahora centro de verdad y dignidad. Sin maquillaje, sin teleprompter, sin blindaje. Frente a un muro lleno de expedientes y rostros olvidados, tomó la palabra con una serenidad que desarmaba. «No vengo como presidenta. Vengo como ciudadana, como hija de esta tierra, como mujer que ya no acepta el silencio». Respiró hondo. «He vivido el desprecio en carne propia. Pero no me quebré, porque no estoy sola. Estamos cansados de tener miedo. Y a partir de hoy, cada víctima silenciada encontrará en mí una voz. Juro ante ustedes que no dejaré esta lucha, aunque me cueste todo». Y entonces lo dijo: «Renuncio a la presidencia de la República. No por presión, no por miedo. Lo hago porque la lucha que he comenzado requiere una libertad que el cargo ya no me permite». Hubo incredulidad, lágrimas, rabia, pero también una verdad luminosa que no podía negarse. Nadie antes había preferido al pueblo antes que la silla. «A partir de este momento», continuó, «dedicaré mi vida al Instituto Voz Justa, una iniciativa nacida de esta herida nacional. Formaremos a los jóvenes de las periferias. Les daremos herramientas para que nunca más sean silenciados por el sistema que debía protegerlos». En primera fila, Damián se puso de pie. La voz le temblaba,
pero fue clara. No estás sola. Aquí seguimos. Voz justa es futuro. Detrás de él, decenas de jóvenes se levantaron. Madres, estudiantes, policías arrepentidos. Una ola humana que no aclamaba un cargo, sino una causa. Y mientras los medios intentaban digerir el terremoto político, una mujer mayor, indígena, con trenzas plateadas, encendía una vela frente al edificio. Murmuró al cielo: «Ahora sí nos escuchan, hija, ahora sí». Un año después, la ciudad despertó con una luz distinta. Ya no era solo el sol atravesando el concreto, era memoria convertida en estructura. Donde antes se alzaba una construcción gris, opaca, infestada de silencio e indiferencia, ahora había una plaza viva. Murales coloridos, jardines cuidados por vecinos, niños corriendo, y en el centro, un auditorio al aire libre donde todos podían hablar y ser escuchados. En medio de la plaza, una estatua de bronce. Claudia de pie, con el rostro sereno y la mano extendida hacia un niño que la mira con confianza. En la base, una frase sencilla, pero irreversible. Donde hubo silencio, habrá voz. Donde hubo miedo, habrá justicia. El Instituto Voz Justa había crecido más de lo que cualquiera imaginó. 5 sedes en distintos estados. Más de 1000 jóvenes en formación. Era más que un centro educativo. Era un faro, una red, una semilla colectiva. Allí, detenidos enseñaban derechos humanos. Policías, ahora aliados, contaban cómo rompieron con la cultura del abuso. Víctimas que antes susurraban ahora hablaban en auditorios repletos, sin miedo. Damián, con una sonrisa que ya no escondía dolor, era uno de los coordinadores del programa. Su historia recorrió universidades. Su presencia era símbolo de resistencia y redención. Y Claudia no había vuelto a aparecer en televisión. No buscaba reflectores. Seguía allí, en silencio, pero presente. Organizando, escuchando, sanando. Un día, una niña se le acercó en el instituto. Tendría unos 8 años, ojos enormes y curiosidad sincera. ¿Tú eres la presidenta? Claudia sonrió. Se agachó hasta su altura. Lo fui. Ahora soy otra cosa. ¿Qué? Una maestra. Una testigo. Una mujer libre. La niña le tomó la mano. Gracias por defendernos. Y en ese gesto, sin cámaras, sin aplausos, sin discursos, Claudia entendió que todo había valido la pena. Porque nunca buscó gloria. Ni venganza. Ni poder. Solo justicia. Y la había conseguido.